en la calle 11, entre carrera séptima y carrera sexta, cerca a la Plaza de Bolívar. Estamos sobre todo en la oficina de la gente. Perfecto. ¿Y nos puedes mostrar tu oficina? Bienvenidos. Esto es lo mejor y lo único que hay. Dale. ¿En qué consiste? Muéstrame. Bueno, la intención es que las personas se acercan, me dan un tema. Con base en el tema yo improviso un poema a máquina de escribir. Al final lo recito y si les gusta, simplemente se llevan el poema y pagan lo que consideran justo. Ah, ¿y lo haces en la máquina de escribir? Es una Remington. ¿Tiene algún significado esa máquina? Mucho. ¿Pertenece a ti? Cuéntame un poquito desde cuándo. Esta máquina la conseguí hace menos de un año, pero es la única máquina que ha viajado, bueno, la segunda que ha viajado conmigo, pero es la única que le he arreglado, la conozco perfectamente. Sí, nos hemos vuelto como muy unidos, este aparato y yo. Ahora, ¿tiene un valor especial el que sea a la antigua? Porque podrías tener un lápiz en la mano o podrías tener un computador, ¿verdad? Sí, yo creo que le da de pronto una característica o le añade un valor más significativo, un plus al poema. Por el ruido, por la forma de la letra, por lo que es la máquina y la nostalgia que carga encima. Y podríamos decir que esta es una segunda parte de la oficina. Sí, yo creo que, pues bueno, todo tiene su significado y nada está de gratis donde está, dice un profesor de historia en la universidad. Nada, el letrero carga consigo pues, cosas que me identifican también, además del letrero en sí mismo, que es Poemas por Limosna. Esta frase del amor eficaz del padre Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, yo creo que es la demostración más cercana a mi militancia, no solo como revolucionario, sino como cristiano. ¿Sí? El amor al prójimo tiene que ser eficaz y el amor eficaz pasa por la revolución, por la transformación profunda de la realidad. ¿Eres de algún partido político? No, soy militante de la vida. Ya no milito, en algún momento milité, ya no. Ahora me dedico, bueno, a leer, a formarme y a tratar de ver el mundo con ojos críticos. ¿Sí? Hay una bandera de Palestina aquí que me la regaló un amigo palestino. Y bueno, vivir significa tomar partido, diría Antonio Gramsci. Y yo tomo partido, lógicamente, por lo que está ocurriendo en Palestina en este momento. Mucho gusto, mi nombre es Juan Sosa. ¿A qué te dedicas, Juan? Yo los fines de semana trabajo con una cámara fotográfica original de 1890. Es una, aquí en Colombia se le conoce como fotoagüita o como poncherazo, porque la fotografía sale dentro de la cámara oscura, sale a un balde a lavarse. En Chile se conoce esto como minutera. Este es un procedimiento de final de 1800 que fue muy popular mundialmente porque fue como las primeras cámaras fotográficas portátiles y prácticas que habían en la época. Entonces pues fue muy útil para los procesos, para las fotos de fotografía de documento, era muy rápido. Entonces eso se popularizó mundialmente. En todas las plazas, creería yo, a nivel mundial hubo estas cámaras en las plazas importantes. Eso fue muy popular. Yo tengo estas cámaras porque mi abuelo fue uno de los primeros fotógrafos acá en Bogotá. Sí, me gustaría que viéramos la cámara, porque yo de niño, yo tengo 54 años, sí. Y tengo el recuerdo que de niño, efectivamente, como tú dices, había una cámara como esta en las plazas. ¿Nos muestran la cámara? Sí, claro. La cámara fotográfica es como, es un cajón
que es una caja oscura, y en la parte de adelante tiene esta parte en cuero que parece un acordeón, se le llama fuelle. También se le dicen cámaras de fuelle por tener ese fuelle, que sirve como para direccionar la luz en forma cónica. Y al frente del fuelle está su lente. Este lente es un Car 6, que es como las mejores ópticas que existieron mundialmente en la fotografía. Ya por dentro lo que tenemos es el laboratorio fotográfico. Se le dice laboratorio puesto que hay 2 cubetas con químicos. Cada cubeta es para revelar ahí la fotografía, y la manga es para hacerle trampa a la luz y revelar la fotografía en oscuridad, ya que el papel es fotosensible. El papel lo elaboran con nitrato de plata, y la plata es muy sensible a la luz. Si a la fotografía le llega un rayito de luz parásita en el proceso, ella se vela de una, se quema o se pone negra, se vela de una, se daña. ¿Cómo le va? Bien, hola mi gente de Chile, buen día. Mi nombre es José Gonzalo Prato Rodríguez, tengo 53 años de edad, 23 de los cuales los he trabajado como artista urbano en el espacio público de Bogotá, Colombia. Como lo pueden ver, estoy personificando un personaje representativo de una zona de nuestro país que se llaman Los Llanos. Este es un llanero, escuchen. Esa es la música típica de esas zonas. Y bueno, en mí está tratar de quedarme quieto. Yo no digo que soy una estatua, no. Yo trato de quedarme quieto. No. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquella gente de buen corazón que pasa por acá me apoye, porque prácticamente es mi sustento. Soy padre cabeza de hogar. Vuelvo y repito, tengo 53 años, tengo 2 menores de edad. Llevo 23 años pintándome la cara, como decimos nosotros, en el arte. Dependiendo del puesto donde yo me haga, yo trato de buscar como un ángulo, un plano bien bonito, un fondo bien bonito. En este caso tengo el fondo aquí del jardín del Museo de la Independencia, como está la reja y el fondo atrás, queda un fondo muy interesante, es este fondo. Es la rejita con las plantas de fondo desenfocaditas, entonces queda muy chévere. Le da como un toque antiguo. Sí, exacto, le queda un poquito más vintage ahí con la reja. Entonces yo trato de buscar casi siempre como vegetación, son como mis backgrounds. Busco vegetación, que haya árboles grandes o rejitas así clásicas, o faroles clásicos, o paredes o puertas antiguas. Esos son como mis backgrounds. ¿Con qué te pintas la cara? Bueno, en sí, esto es un químico, ¿sí? Es un químico, es el color que utilizamos para maquillarnos. Viene en polvo, nosotros lo conseguimos en polvo, lo disolvemos en aceite mineral o aceite Johnson, porque es compatible con aceites, no se le puede echar ningún otro líquido. ¿Cómo queda? Este es el tarrito mágico, como le digo yo, y queda así. Después de disolverlo con aceites, Algo medio acuoso. pues eso va como uno lo quiera dejar. ¿Sí? Eso va como uno lo quiera dejar. Ahí ya cambió la textura. ¿Y cómo después te lo retiras? Bueno, Porque es un trabajo que haces todos los días. sí, claro, mi trabajo es de domingo a domingo. O sea, hay veces que descanso. Ahorita tenía unos días que no había podido venir a trabajar porque he estado enfermo y yo le ruego a mi Dios de que no sea así lo que yo pienso, de pronto por cuestión del maquillaje. Vuelvo y repito, esto es un químico, sino que de caer, como lo pueden ver, ¿Y cómo te lo retiras después? con jabón y agua, cae con jabón y agua. Y lo más irónico, aquí existe un jabón que se llama Rey, y es con el único jabón que cae. De resto, y el trapito, buen agua, buen jabón y el trapito y ya.
¿Sacas el lente No, al contrario, lo recojo. o lo recoges? Por eso, pero lo abres, ya lo abriste. Sí, ya está para enfocarlo. Sí. Ok. Y la persona estaría contra la reja. Sí. Si quieres, pues hagas un planito. ¿Qué es lo que hago ahora? Hagáis un planito de ahí adentro sin mover la cámara. Ah, Y ¿se puede? Me veo yo allá al frente, sí. Ah, fantástico. Y después, una vez obtienes imagen, la colocas en el agua. Después de que, no, ya cuando está ahí ya enfocada. El cristal es para enfocar y encuadrar. Cuando está enfocado y encuadrado, se cierra todo el paso a la luz, se tapa el lente, se quita el vidrio que uso para enfocar, coloco una hoja de este papel fotosensible detrás del lente y tomo la fotografía exponiéndolo a la luz. O sea, destapando el lente por cierta cantidad de tiempo, dependiendo de la luz que haya en el momento. Con esta luz, entonces, diafragma se le da unos 5 segundos. Ya después de que yo tomo la fotografía destapando el lente por 5 segundos, entra la imagen del personaje, le da el papel fotosensible, luego meto la mano y empiezo a bañarlo en los químicos. ¿Qué le dijiste a tu señora cuando te mueras? Bueno, es algo como chistoso que da risa, pero yo lo quiero así. Yo a ella le he dicho que el día que yo deje de existir, el día que yo me muera, yo quiero que ella me entierre así, miren, así, con la cara pintada. Como decimos nosotros acá, yo quiero morir con la cara pintada. ¿Y ella te sabe pintar? Pues no, yo mismo me pinto, pero a ella no le gusta. A ella no le gusta que yo hable de ese tema, pero es la realidad de la vida. Tienes que enseñarle a que te pinte para ese día. Pues ahí yo creo que va a aprender. Pero yo quiero morir con la cara pintada. Mi Dios los bendiga. Cuídate mucho. Gracias. Que estés muy bien. Que viva Chile. Al final del día, ¿cómo te va? ¿Cuáles son tus satisfacciones? Yo hago esto porque a mí me gusta mucho hacer esto, porque cuando hago mi trabajo, a lo último, yo estoy muy pendiente como de la expresión que tiene el cliente cuando yo le entrego su foto perfecta. Eso es muy bonito, el sentimiento que generan cuando tienen ellos satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero, o sea, esto es bastante rudo, puesto que la tecnología hoy en día está bastante avanzada y hoy todo el mundo es fotógrafo, ¿no? Ya hoy no hay fotógrafos sino cámaras fotográficas y celulares, y entonces un fotógrafo para obtener una fotografía dispara a 100. Entonces en lo análogo no es así. En lo análogo uno tiene que ser muy perfeccionista en muchas cosas y muy detallista y muy técnico en el trabajo para que un fotograma, una fotografía no se desperdicie y quede la fotografía que es. Juan, un gusto conocerte. Bueno, jefe, que esté muy bien. Te felicito enormemente. Aquí para servirles, mucho gusto, un saludo muy especial desde Bogotá a toda Chile. Son unas personas muy bonitas y nos han acogido con mucho cariño allá también. Los paisanos que han ido allá los han acogido con mucho cariño. Mil bendiciones desde acá también, lo que se les ofrezca con mucho gusto, con mucho cariño. Felicitaciones. Bien, gracias, Master. Sí. Para las moscas de mi casa. Me pregunto qué soñarán las moscas que cuando apago la luz se quedan quietecitas sin revolcar el aire ni erizarme las orejas. Es como si en su inquieta imaginación se convirtieran en caracoles y olvidaran para siempre el trajín de una vida, huyendo de las arañas y los aerosoles. Olvidaran sus alas parlanchinas, su vuelo tornasolado y se quedaran un rato dentro de otra vida, sin trasteos, en silencio y sin preguntarse por la hora en que se despertarán y buscarán aquello que ya se pudrió dentro de mi corazón. Este es tu lugar de trabajo. Sí, este es mi lugar de trabajo. En estos momentos estamos ubicados en la calle 11, en el sector de la Candelaria, Centro Histórico. Esta calle en particular es muy importante para el tráfico o tránsito turístico, porque acá estamos en la zona cultural de Bogotá. Bogotá Centro Histórico tiene gastronomía, tiene toda la cultura porque tenemos los principales museos de Colombia. Y tenemos en esta calle puntualmente tenemos los restaurantes típicos más representativos del sector. Y nació Vulcano. Vulcano nació con un contexto
con un contexto de origen nariño, con una región volcánica y una historia, que es lo que siempre hay en comunicación, historias, toda marca lleva un tema emocional, que eso lo maneja uno. ¿Cuáles son las características de ese café? ¿Es un café de especialidad? ¿Qué variedad de café es? Este café en particular nació como un café tipo exportación colombiano, pero estándar, tipo premium. Premium quiere decir que son las almendras de mayor selección, de mayor clasificación, y de un origen volcánico que me gusta mucho porque las tierras volcánicas tienen mucho más contenido de minerales y de nutrientes, minerales sobre todo. Entonces te da mejor caficultura, además porque son pisos térmicos altos, favorece también el tema caficultura. Y también porque, bueno, viene de una región de pequeñas parcelas que son cuidadas por familias y tienen mejores cuidados, entonces tienen mejores resultados. ¿Qué significa salir a vender a la calle, por muy turístico que sea, un producto como el café? Es un reto, hay muchas complicaciones. Tú sales y no sabes si vas a trabajar, no todos los días vendes lo que necesitas vender, interactuar con el target o con tu consumidor o con el turista, hay que saberlo hacer, hay que tener cierto criterio, conocimiento, manejo, logística, son muchas cosas, realmente es un reto. La calle me ha enseñado muchas cosas, nunca lo había hecho. ¿Lo has ido aprendiendo? Lo he ido aprendiendo y me ha dado algo muy valioso, y es que he descubierto las personas de la calle, mis compañeros de calle. ¡Wow! Mis respetos para ellos. Doctor Chapatín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Todo bien, ¿no? Oiga, usted es el doctor Chapatín. ¿Cómo no? Sí, señor. Soy un personaje que represento aquí los personajes en México, aquí en Colombia. Pero el doctor Chapatín del Chavo del Ocho. Claro, soy el Chavo del Ocho. ¿Y a dónde vaya ahora? ¿A la plaza? Aquí nomás, a revolver aquí en estos sitiecitos. ¿Y le pegáis a la gente con la...? Eso, Pégame. el que no colabora, entonces le dan la cabeza ahí y colabora. Nos vemos más tarde. Ok. Cuídate. Oche. Mi nombre es Eduard Guillén, soy un joven de 23 años del Caribe colombiano que emigró a Bogotá hace 13 años con una familia de trabajadores en busca de oportunidades, y bueno, me dedico a escribir poemas por limosna, como dice el letrero de mi trabajo. Son poemas a máquina de escribir. Yo te he descubierto acá en este pasaje que es muy turístico, ¿sí? Que está al costado de la Plaza Bolívar. Estás con lo vamos a ver, pero estás con una máquina de escribir en el suelo y tienes un letrero que dice... Sí, es una máquina Remington, el letrero dice poemas por limosna. A eso me dedico, eso es lo que hago acá. ¿Y qué significa poemas por limosna? Es una apuesta, hombre, yo creo que es una apuesta a democratizar la palabra, una apuesta en términos de brindar la poesía al mundo y que la poesía sea asequible para todo el mundo. Que las artes no tengan necesariamente que ser una cuestión de privilegios, sino que cualquier persona que tenga una moneda tenga la posibilidad precisamente de acceder a un poema. Poemas por limosna yo creo que es una forma de vivir al máximo, por decirlo de alguna manera, de tocar fondo, pero también tocar las estrellas en un solo instante. Es la salida que encuentran un par de jóvenes, porque somos varios los que hacemos esto. Es una salida una salida de un mundo que de una u otra manera nos ha impuesto unas condiciones particulares que no nos llenan.
¿sí? Es una forma de apostarle a las artes y a vivir en función de lo que exige el corazón. Yo creo que este trabajo no puede funcionar de ninguna forma si no es con el corazón. Poemas por limosna yo creo que es difícil de resumir en una sola palabra o sintetizarlo de alguna manera. Poemas por limosna es habitar en un pagadiario lúgubre, horrible, con humedad y con condiciones precarias, como le tocó a alguno que otro amigo que hace esto. Es, hombre, delirar a veces, como le tocó a uno de los amigos que hace esto, pero también es una posibilidad de creer que el sueño es alcanzable y que no todo está perdido. Eso a grosso modo es Poemas por Limosna. Me dijiste que la poesía, o yo entendí que la poesía eran palabras. ¿Me puedes ahondar un poco en eso? O te pregunto de otra manera, ¿la poesía es palabras exclusivamente? Yo creo que si bien la palabra juega un papel importantísimo en términos de la poesía, por razones obvias, no es solo eso, es un montón de sentimientos, porque es que nos atraviesa la poesía en el diario vivir. Cuando nos sentimos frustrados, aunque uno no haya leído, es decir, el sentimiento está antes que la poesía. La poesía no nace por la palabra, por la palabra, por la sistematización de metáforas, sino que nace a través de las experiencias vividas. ¿Y alcanza la palabra para eso? Yo creo que el día que la palabra alcance para representar todo lo que siente el ser humano, se acaba la poesía. ¿Qué sentido tendría? Si ya tenemos la forma de decir, es decir, si ya estamos en un punto en el que todo está dicho y en el que podemos como resaltar absolutamente todo, englobar todo lo que se siente, la poesía pierde sentido por completo, porque en sí la poesía es la utopía de la que habla Eduardo Galeano. ¿Qué dice Galeano? Creo que no es Eduardo Galeano, sino otro señor que está en una conferencia junto a Eduardo Galeano, pero el que la sublima y el que prácticamente la da a conocer al mundo es Eduardo Galeano, cuando habla de que la utopía está en el horizonte, si me acerco 10 pasos a ella se aleja 10 más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. La poesía es algo, si bien no lo mismo, quizás similar. La poesía sirve para divisar un horizonte, para divisar un futuro en el que lo que vale no es el futuro, lo que vale o lo que importa no es la obra máxima, la obra terminada, sino todo el camino que recorro para llegar a ella y además todo el camino que no se termina ni siquiera con la muerte, porque como han dicho muchos escritores, Cortázar entre ellos, la obra magna nunca se escribe, nunca termina de escribirse. ¿Dónde está la poesía? Porque tú eres un escritor y también hay lectores de poesía. Pero el tipo común y corriente, que no lee ni escribe poesía. Sin embargo, tú me dijiste que había algo que estaba antes de la poesía. ¿Dónde está la poesía o lo que la poesía quiere representar? ¿Dónde lo encuentra la persona común y corriente? El único animal que hace poesía es el ser humano. Y por ende, la poesía está en el diario acontecer, está en el momento en el que me siento frustrado porque odio mi trabajo, ¿sí? La poesía es lo que atraviesa el pensamiento humano. Hay un escritor cuyo nombre en este momento no recuerdo que dice, uno no sale de casa pensando en el mundo de forma física, es decir, no sé, acerca de la gravedad o acerca de lo que nos compone, de cuántos átomos. No, uno sale pensando en forma poética, ¿sí? Y por eso la poesía abunda
en el diario acontecer del ser humano, incluso sin saber leer. Mi tía Mercedes no sabe leer, obviamente no sabe escribir tampoco, pero yo creo que no hay persona que tenga una poética o un montón de imágenes poéticas en su palabra como ella, ¿sí? Porque usa metáforas precisas. Entonces, ¿la poesía dónde está? La poesía está en lo que nos acontece, está en el vivir mismo, en el instante que despierto y pienso en todo lo que quiero alcanzar. Pero es una pulsión, es un sentimiento, es un ritmo. Yo creo ¿Qué se te parece? Yo creo que es todo eso. Yo creo que la poesía es tan diversa como los seres humanos, ¿sí? Y tratar de encajarla en algo en particular sería cortarle las alas, ¿sí? Y es que se parece a lo que debe parecerse, se parece a una lágrima, pero no es lo mismo llorar en América Latina que llorar en el primer mundo. No es lo mismo reírse porque puedo bañarme en un río en mi niñez, que reírme ahora porque alcancé a la cuota del alquiler de la casa. ¿Sí? ¿Pero es la misma risa? Es diversa. Y la poética o la poesía en sí misma se transforma, ¿sí? A partir de eso, sigue siendo poesía, sigue siendo como una macroestructura, ¿sí? Pero se va diversificando, es como la raíz de una palmera. Las palmeras pueden estar en la arena porque su raíz no es rígida o no es gruesa, sino que tiene tentáculos para abrirse y regarse entre los granos de arena. Pero siguiendo lo que me comentaste de la risa, la lágrima de cuando eras niño y te caíste y te pelaste la rodilla, ¿es la misma lágrima de hoy día cuando tienes una frustración debido al mundo actual? ¿Es la misma tristeza? Uno no se baña 2 veces en el mismo río, dice la célebre frase. Aunque la lágrima salga del mismo ojo, no será la misma, porque ya no me duele lo que me dolía cuando era niño y ya no me consuela lo que me consolaba cuando era niño. Cuando me caía en mi pueblo, en mi niñez, y me raspaba las rodillas, creo que a veces lloraba de más porque sabía que mi mamá me iba a arrullar, me iba a abrazar. Ahorita no. Ahorita me duelen derrotas personales. Y en términos personales lo que hago es llorar con palabras. ¿Sí? Y ahora lo que me consuela es la poesía. Mi vieja también me sigue consolando, pero es distinto. ¿Sí? Ahora el consuelo está en sentarme y escribir durante todo el día poemas a gente que ni siquiera conozco. Entonces, las lágrimas van variando no solo por la consecuencia que genera un dolor, sino por el marco de posibilidades y el marco de particularidades que nos encierran. Es decir, mi llanto ha cambiado porque ahora lloro por cosas distintas, porque ya no me hace sufrir lo mismo que me hacía sufrir en algún momento de mi historia, porque ahora sufro a partir de ciertas cosas que solo a mí pueden hacerme sufrir, no a otras personas, ¿sí? Como la vida cambia, el llanto también. Edward, ¿cómo, si es que es posible viajar en pos de una buena memoria y es posible viajar al pasado? La memoria tiene que ver mucho con el pasado. ¿Cómo nace la poesía? ¿Cuáles son los primeros encuentros que tú tienes y que después con el paso del tiempo te das cuenta que vas camino a ser poeta, que eres un poeta? Yo creo que la poesía nace en mí mucho antes de pensar en escribir poesía. Los grandes escritores, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría tiene un común denominador y es que hay un capital cultural amplio en sus casas. Hablo del acceso a libros. Hay un poeta que me fascina que es Hatim, Raúl Gómez Hatim, colombiano, que el papá lo sorprende cuando era niño leyendo Las mil y una noche debajo de la cama con una linterna. Yo no tuve acceso a los libros. Mis padres no tuvieron la posibilidad de estudiar.
En mi familia los únicos que hemos ido a la universidad somos 3 o 4 personas, ¿sí? De estas últimas generaciones. Pero la poesía la encontré en... Es que yo creo que la poesía está inmersa en la cotidianidad de la provincia, en la cotidianidad de esa periferia muchas veces olvidada por el Estado, y está en un vallenato que suena en la mañana como desde el radio viejo de mi mamá y que nos levanta para ir al colegio. ¿Qué es lo que es el rayo viejo? El radio viejo. El radio viejo de mi mamá, que bueno, nos despierta con vallenatos y nos alista para ir al colegio. La poesía yo la encontré en eso, en la riqueza oral que hay entre mi gente. Después, ya cuando vengo a Bogotá, coincido con algunos compañeros, amigos muy íntimos, que les gustaba leer. Vas reconociendo, los pares se reconocen. Sí, los locos, los raros tienen una capacidad de ir agrupándose muy particular. Y es que, no sé, yo creo que tenemos el ojo fino para identificarnos entre nosotros. ¿Bogotá es un paso importante para ti en tu poesía? Fundamental, imprescindible. Yo creo que Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de brindarle a uno 1000 mundos y se los pone a los pies, como elige, ¿cuál quieres? El hecho de encontrarme con las personas que le digo, creo que no hubiera sido posible en otro momento, o en otro lugar mejor, porque además de ser una ciudad caótica, de ser una ciudad tan hostil, precisamente por esa hostilidad y por ese caos, muchas veces las artes y la cultura se vuelven una alternativa para los jóvenes, ¿sí? En ese orden de ideas, Bogotá, de una u otra forma, como me ha golpeado, como me ha maltratado, como me ha convertido en cenizas, también me ha hecho un Dios sublime. Me ha convertido en algo inalcanzable. No lo hablo desde un punto quizá narcisista, sino desde un punto de introspección. Es decir, volver la mirada y darme cuenta qué ha hecho esta ciudad, qué ha hecho su gente y sus particularidades. Hablo de la literatura, del cine, del teatro, de la música, de los jóvenes que deliran por todas partes en busca de alguna identidad. Hablo de todo eso que me enriquece y que me convierte en un ser sublime, por lo menos delante del espejo. ¿Cómo balancea en esta descripción tan lírica que ha hecho? ¿Cómo balancea el ser humano, que son los pares, con el entorno, con la circunstancia, con esa magia que hay entre el ser humano y lo que está alrededor? Alguien dice, un hombre, más su circunstancia. ¿Qué valor le das a eso? Yo creo que no existe un territorio sin una aprehensión, sin una apropiación de las personas que lo habitan, que viven en función del mismo y además que lo transforman. Bogotá no es un caso distinto, ¿sí? Porque pues somos lo que somos también por todo lo que nos rodea. Y el equilibrio en términos del medio que es Bogotá y de su gente, mis pares, creo que se encuentra en los amigos, pero también en un montón de circunstancias particulares que solo pueden darse aquí y que de una u otra forma me enriquecen en términos de la literatura. ¿Cuáles? Hablo de las circunstancias, o bueno, de la realidad tan fuerte, tan violenta, que se vive en los barrios populares de Bogotá que he habitado. Hablo de esa amabilidad tan genuina que tienen muchas personas aquí en esta ciudad, que sin ellos hubiera sido imposible intentar, no sé, sobrevivir más de un día solo cuando me fui de casa. Sí, hablo de eso, hablo de mis amigos que han sufrido tanto y que han vivido tan bien
de forma tan maravillosa, precisamente por el marco de posibilidades que es Bogotá, ¿sí? Que te golpea, pero también te hace infinitamente feliz. Me gustaría hablar un poco de tu poesía. Porque, ¿cuál es tu origen, tu lugar de origen? ¿Es un pueblo? Mi pueblo se llama Gamarra Cesar. Yo nací en Santa Marta, pero crecí en Gamarra Cesar. Es un pueblo muy pequeño. Yo creo que tiene alrededor de 18.000 habitantes, cerca a la capital mundial del vallenato, cerca de Valledupar. De ahí vengo. En relación a Bogotá, ¿está hacia qué? Hacia el norte. Es el Caribe colombiano. Alrededor de unas 12 horas por tierra. ¿Cerca de Cartagena? Más o menos cerca, es como la puerta hacia el Caribe desde el interior, desde los Andes. La puerta hacia el Caribe es ese sector, esa subregión donde está mi pueblo ubicado. ¿Y te trajiste a tu pueblo en términos de poesía? Sí, es imposible dejarlo. Uno se trae al pueblo encima en la forma de relacionarse con la gente. Y yo creo que el poeta sincero habla y escribe de lo que siente y de lo que ha vivido o lo que sueña vivir. En ese orden de ideas, mis poemas, no siempre, pero en gran medida huelen a río, huelen a polvo, huelen a una tarde donde acaba de cesar el aguacero, huelen a una mañana de invierno en la que me despierto temprano, veo a mi vieja en el fogón haciendo arepas y me acuesto un ratico en la hamaca. Sí, mis poemas están llenos de agua, porque el río atraviesa en gran medida mi lugar de origen. ¿El Magdalena? El río Grande de la Magdalena. Qué maravilla, el Magdalena. Sí, es que sería imposible, sería mentiroso. Yo creo que escribir sin tomar lo que es mío sería escribir en tercera persona. Y yo escribo en primera persona, como dice un poema de un amigo. Yo te veo, estás con una máquina de escribir en el suelo. Y cuéntame cómo es el modus operandi de tu trabajo. Ok, en sí la dinámica funciona de la siguiente manera, y es que las personas se acercan, me dan un tema. Trato siempre de incentivar a la persona que me dé el tema más sentido, que sea propio, que lo sientan. ¿Sí? Con base en el tema, yo improviso alrededor de 5 o 10 minutos máximo, un poema ahí en el momento, y nada, al final suelo recitárselos, como tratando de darle mi ritmo a la lectura, y las personas deciden al final el precio que debe tener el poema. Así es. ¿Cómo es ese feedback? Porque ya uno entra salir un poco de la lírica y entrar al tema más frío. ¿Sientes que hay una respuesta acorde al trabajo que estás entregando? Yo creo que pretender algún tipo de respuesta es tirarle piedras al cielo. Lo más sincero que se puede esperar es que el poema cobre el sentido que le quiera dar la persona, ¿sí? Creo que es un trabajo que no permite un ego desproporcionado, porque finalmente se va a caer rapidito ese ego en el momento en el que hayan personas que simplemente les llegó, pero no lo expresan en una forma quizá como muy bulliciosa. Pero siempre hay un premio. Yo creo que hay un tipo de remuneración más allá de lo monetario, ¿sí? El cariño de los habitantes de calle, por ejemplo. Que se vuelva este espacio un lugar donde un habitante de calle pueda sincerarse y decir: yo quiero un poema para tal persona, ¿sí? Se vuelve un lugar que humaniza incluso a tantas personas que han sido deshumanizadas por las mismas lógicas de la sociedad. Y yo creo que ese momento de retribución está allí, en la sinceridad de la gente. Me fascina, por ejemplo, hacerle
poemas a los trabajadores de los distintos restaurantes. Creo que es muy sincero lo que sienten, lo que expresan, y además es el fin de eso que hablaba al principio, de democratizar la poesía. Si la poesía no es para el trabajador, si no es para la gente de a pie, para la gente del común, si sigue encerrada en grandes librerías con precios inalcanzables para mucha gente, si sigue siendo la forma de enaltecer quizá o demostrar más interesante a la aristocracia, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces va por ahí. Yo creo que el hecho de sentarme junto a una persona que ha sido ocultada durante tanto tiempo, que ha vivido en las sombras durante tanto tiempo, que ha sido desechable como lo tildan, y que a mí me muestre su humanidad, es una vaina fascinante. Yo creo que es sublime, va por encima de muchas cosas. Este modelo de poemas por limosna, ¿obedece a una creación propia o lo viste en otro lugar, lo vieron en otro lugar? Sale de una amiga de Santiago, que es el primero que hace esto. Él nos contaba que la amiga le hizo, pues, un título sería Poemas por limosna. Y ¿Santiago de? Santiago es un amigo de Medellín, Santiago Vargas. El nombre es Santiago. Santiago Vargas. Una amiga de él le dice como, bueno, si va a vender poemas, pues póngale Poemas por limosna. Es llamativo, puede ser. Y cada uno le ha dado una interpretación distinta al letrero. Jesús García habla de lo estético. Yo hablo de lo político en cuanto a, bueno, que sea para todos y accesible para todas las personas. Social. Sí, y además también nos parece, y en eso concordamos todos, y es que es un letrero profundamente poético, es visceral, es incomoda incluso. Te remueve en la mirada. Exacto. Te quedas dando vueltas. Exacto, habla por sí mismo y grita por sí mismo. Eso es. Quiero que me hables un poquito, un par de minutos, las grandes plumas colombianas. ¿Quiénes son los grandes escritores colombianos? Yo creo que, en lo que a mí respecta, Gabriel García Márquez marca un antes y un después en mi vida. Gabo en Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo no habla solo de Macondo, sino que habla de mi pueblo y de muchos pueblos de mi región. Hay otros que inspiran en demasía. Raúl Gómez Játin, caribeño también, me parece que es la expresión más precisa de lo que viven muchos jóvenes que no solo son jóvenes por cuestiones de edad, sino de espíritu. Es la ternura que sobrevive a tanto delirio, a tanto caos y sí, a tantas sombras. De la literatura colombiana, yo creo que nos ha conmovido muchísimo, podría ser José Asunción Silva, pero hay otros que han estado un poco al margen y que también conmueven muchísimo. Hablo, por ejemplo, de Linero Montes, se llama, esos son los apellidos del tipo, Linero Montes, me gustan demasiado. Yo tuve una ciudad casi como un olor, casi como un color, casi como un dolor, y la perdí. Me parece maravilloso, me parece fantástico. Sin embargo, yo creo que la poesía más sublime en este momento es la que se está haciendo. ¿Sí? Nosotros somos hijos de nuestro propio tiempo, nosotros obedecemos a nuestra propia realidad. Y si hablamos de poesía del siglo XX, pues hay un montón de personas, María Mercedes Carranza, León de Grey, ¿sí? Barba Jacob, y allí podríamos seguir. ¿Sí? Pero ¿qué opinión te merece Caicedo, Andrés Caicedo? Andrés Caicedo, yo creo que Andrés Caicedo se vuelve un arquetipo no por lo que hace, sino por lo que es. Finalmente es la demostración de todo lo que
sufre la juventud colombiana. ¿Mm? Y hay tristezas tan hondas que solo se pueden sacar a punta de la entrega súbita a la muerte. ¿No se podría abstraer su vida con su escritura? ¿Es de ese tipo de escritores que es uno solo? Yo creo que sería difícil. No soy el más apto para hablar de toda la obra de Andrés Caicedo, pero el hecho de que en su carta de despedida hable de que él nació con la muerte dentro, que lo único que está haciendo es sacársela, quiere decir que Andrés Caicedo no es Andrés Caicedo sin la muerte, porque Andrés Caicedo es el mismo desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere, y si siempre la tuvo encima, es imposible separarlo de ella. ¿Y algún escritor chileno que te gustaría nombrar, hablar? Hay muchos. Yo creo que uno de los primeros encuentros que tengo con la poesía es con Pablo Neruda, una antología grandísima que me presta un profesor de la secundaria, mismo profesor que me fue acercando a la literatura, que me enseñó este camino. Y este libro cumple la función inmensa, sublime, gloriosa de entregarme a los brazos del primer amor, por allá cuando tenía 17 años. Podría también hablar de poetas cuya poesía solo es posible cantada, como Víctor Jara, como la compañera Violeta Parra, y por ahí derecho, por ahí podríamos seguir Nicanor Parra. Pero en términos de la historia reciente de mi vida y de este trabajo, yo creo que Roberto Bolaño significa un hito fundamental e imprescindible. Los detectives salvajes es la muestra, o yo creo que un espejo que se muestra a través de un libro donde me puedo ver a mí y a mis amigos soñando con la poesía. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba enfermo, había perdido un país pero había ganado un sueño, dice un poema de él. Nosotros ganamos un sueño con este trabajo y el país lo hemos perdido muchísimas veces. Jesús García, un amigo migrante de Venezuela, perdió su país al venir acá, pero pierde Colombia cuando debe devolverse. Y lo único que nos mantiene, aparte de una amistad muy, muy sincera, muy genuina, que va por encima de muchas cosas, es ese sueño que ganamos, es el sueño de la poesía. Roberto Bolaño lo sentimos muy cercano, muy familiar, es un amigo que viene acá y habla de poesía con nosotros, se podría decir, y fuma cigarrillo hasta quemarse los pulmones como nosotros, y es la apuesta de los jóvenes latinoamericanos. Es decir, Roberto Bolaño, de lo poco que he leído de él, no solo habla de México de los años 60, 70, 80 y finales de los 90, no solo habla de un Chile por allá en la capital del sur, Concepción, no solo habla de España y su estadía en Barcelona tanto tiempo, la hambruna que debió pues como vencer, sino que habla de jóvenes latinoamericanos como nosotros, que si bien hemos nacido en este siglo, somos hijos del siglo XX. Y la intención nuestra es matar al padre porque el siglo XX no puede hablar por nosotros. Roberto Bolaño es ese arquetipo en muchos aspectos. Es el que mata a los padres del boom y dice, yo no quiero hablar como ustedes, yo quiero hablar en primera persona, precisamente eso. Roberto Bolaño representa, por lo menos para mí y algunos de mis amigos, como la demostración de que saltar al vacío puede que dé algún resultado, que no todo está perdido.
pero no sé cuándo puede salir. ¿Cómo está don Orlando? Perfectamente, muchísimas gracias. Oiga, ¿dónde estamos? Estamos en Bogotá, en el Centro Cultural del Libro, en un sótano donde tengo mi negocio. Sí. Acá hay una singularidad porque acá hay puras librerías, ¿verdad? Sí, todo este sector siempre ha sido adaptado para... Desde el momento en que se fundó este centro cultural, todo esto se volvió librerías por todos los costados, porque anteriormente no era así. Digamos que recién llegado yo acá, por aquí no había librerías, más exactamente. Bueno, yo le tengo que contar que estaba por las inmediaciones del lugar y alguien me dijo, hay una librería que no te puedes perder. No me dijo nombre, me dijo el número, anda a la 170. ¿Qué es la librería que tiene el número 170? Es una librería esotérica que la fundé aquí, la organicé aquí. Yo inicialmente estuve en el primer piso, sino que desafortunadamente, como yo era uno de los nuevos, no era de los libreros de tradición que vienen de la línea de San Victorino, del librero tradicional, entonces se presentaba mucho roce por un egoísmo personal dentro del grupo, y tenían razón, sino que yo venía como de otra línea, otra cultura, como de otro trabajo muy diferente a estos conceptos. Entonces resolví en un momento dado llegar a conseguir este local aquí y radicarme aquí. En ese tiempo esto era una bodega, solamente bodegas, tal como está ahora, porque ahorita prácticamente el único que abre aquí soy yo. Y te viniste al menos uno, al subterráneo, al menos uno. Ahora estás en el piso menos uno. Menos uno, sí, sótano, le llamamos aquí. ¿Esta es otra bodega? Para manejar estos temas, sí señor, otra bodega. Con otros temas diferentes de los que tengo en la bodega que acabamos de ver. ¡Qué maravilla! Esto que tengo aquí de frente es todo lo que tiene concepto y relación con enigmas del cristianismo. El cristianismo. Enigmas del cristianismo es como el concepto general. Todo lo que tiene que ver con templarios, cátaros, masonería, la vida de Jesús, mire. El legado mesiánico, el secreto bíblico, todo este material. Por este costado. Todo lo que hay en este costado es de esa línea. Lo de los rollos del Mar Muerto, en fin, todo este material. Por este lado tengo esta colección que se llama Colección de Otros Mundos, se llama esta colección, que son se cree que son 143 títulos los de esta colección, de los cuales yo tengo más o menos estos que tengo aquí, que son como unos 80 títulos, nada más, que ya no se consiguen. Solamente se consiguen en bibliotecas personales que les llegan a uno esta colección. Esta colección es similar a esta, pero sino que esta es la más completa que viene. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, lo que son extraterrestres, lo que es la línea de los extraterrestres, el triángulo de las Bermudas, más o menos como esto, las máquinas del cosmos, todo esto ya es otro grupito también dentro de la misma línea de enigmas del cristianismo. Ahora, en la parte genérica, ¿qué significa ser un vendedor de libros? Pues realmente yo no sabría decirle qué significa ser porque yo nunca me he considerado un vendedor. Yo considero que soy un alcanzalibros, como decimos nosotros aquí, porque yo nunca he sido vendedor, en general no lo he sido. Mi trabajo siempre fue administración, fue manejos de compras, de ventas, pero ventas desde la oficina. Entonces realmente yo nunca me he considerado un vendedor. Ahora, cuando alguien viene, porque hay una sutileza que usted me comentaba, cuando alguien viene a comprar un libro, usted de alguna manera le facilita la elección a la persona. ¿Me cuentas cómo lo hace? ¿Cómo es esa manera que usted tiene de ofrecer? Bueno,
Yo digo que no me considero un vendedor expresamente por eso. El cliente viene, me pregunta determinado tema, por poner un ejemplo, masonería, digamos. Entonces le digo, sí tengo. Entonces el cliente en ocasiones me dice, usted, pues yo no soy experto en esto, ¿usted qué me aconseja? Que es como lo que usualmente sucede eso. Entonces yo le digo, como ¿qué anda buscando? Como dentro de qué tema específico, porque la masonería pues tiene muchas ramas. Entonces, o si quiere algo de iniciación, o si ya tiene algún conocimiento sobre el tema. Entonces, el cliente, depende de lo que diga el cliente. Yo normalmente, de acuerdo a eso, entonces yo le saco, sobre el tema le saco 3, 4, 5 libros y le digo, por favor revise aquí, a ver si se ajusta a lo que usted está buscando. Ese es el vendedor que soy yo. Yo no lo cojo a presiones y le llevo este libro que es muy bueno, porque sí, porque no, o porque me conviene, porque me costó barato y se lo puedo vender caro. No es mi política. Das una libertad para la elección. Yo le doy la libertad al cliente de que él mismo se encargue de seleccionar lo que realmente le llama la atención y le interese. Ahora, si el libro está embolsado, como es lo tradicional, como yo los manejo, yo digo, mírele el comentario que tiene en la parte de atrás. Si le llama la atención, con mucho gusto lo estapo para que le mire el índice y saque su concepto. ¿Cómo te vas consiguiendo estos libros? ¿Estás atento a algún remate? ¿Cómo tienes redes de conocidos que te permiten adquirir biblioteca? Siempre es como personalizado. Pues los mismos clientes o los familiares de mis clientes, de pronto fallece, desencarna alguno de los clientes, entonces me ofrecen su biblioteca. Normalmente casi es eso, porque es que ocurre que por lo regular en una familia solamente una persona es el encargado de hacer la colección de la biblioteca. De pronto un hijo, de pronto una hija le llama la atención, del resto no. Entonces, una vez desaparece el personaje, salgamos de esto. Oiga, el vendedor de libros, la tienda de libros, el facilitador de libros, hay dos momentos que yo quisiera que usted me comentara. Hay uno cuando está con los clientes, que muchas veces pasan a ser amigos incluso. ¿Cómo es esa interacción con las personas? ¿Hay una interacción cultural? ¿Se habla de libros? ¿Se profundiza un poco más? ¿Cómo es su experiencia? Por lo regular es el cliente el que pone el tema. Porque él es el que sabe, primero que todo pues sabe en qué círculo está. Entonces en base a eso, él tiene siempre una predilección por determinado tema entre todos los que yo manejo. Entonces él toca el tema y si yo tengo algún conocimiento sobre el tema que él está buscando, de pronto entramos en conversación, intercambiamos conceptos, nos conocemos tal vez, tanto como hacerse un amigo, pues no es el caso. Pero sí hacerse conocidos, hacerse clientes, intercambiar conceptos. Es como por ahí, y es así como uno termina consiguiendo los clientes por mucho tiempo. ¿Te transforma en un conversador también? No siempre, porque desafortunadamente casi siempre está uno conversando con el señor y de pronto llegó otro cliente, entonces hay que atenderlo. Entonces hasta ahí prácticamente llega la conversación con el personaje, pero sí se establece ese tipo de relación. El ciclo del libro es mayor al ciclo de la vida del ser humano. Sí, por encima, claro. Todo ese amor, todo ese cariño que significa tener una biblioteca, ¿usted de alguna manera recoge la biblioteca de otros? Sí, claro. ¿Usted ha pensado en algún momento quién va a recoger su biblioteca, sus libros que usted atesora con tanto cariño? Es decir, lo que tengo aquí en mi trabajo como tal, no, porque esto, desafortunadamente, lo que le venía comentando, en la familia hay uno solo. Y en mi familia pues, se presenta ese caso. Mis hijos, por ejemplo, ni mi esposa, no. Nada que ver con esto. Yo soy el único. Entonces, esto ya sigue haciendo su paso comercial. Otros personajes que manejen la línea esotérica entrarán a comprar esto una vez que yo desaparezca de él. Que desencarnen como lo llamo yo. El otro momento que me interesaría saber es cuando estás en soledad con los libros. Bueno,
precisamente una de las razones por las que yo seleccioné trabajar con esto es porque a mí me encanta el tema, todo este tema a mí siempre me ha gustado. Yo desde chinito, desde que tuve la posibilidad de comprarme personalmente mi primer libro, que más o menos como a los 10 años, yo lo primero que compré fue un libro sobre las pirámides, un libro sobre el Triángulo de las Bermudas, es como por donde uno arranca, ovnis, ese tipo de cosas. Y luego va uno haciendo el proceso a medida que va avanzando dentro de cada uno de los temas. Bueno, y ya lo demás que manejo también es esotérico, pero ya de otra línea. Esto, por ejemplo, esto es magia, esto es todo lo que es la línea de angeología, esto es la línea de yoga, zen. Y así en ese orden, todo esto ya es, digamos, de cristales. Aquí, por ejemplo, tengo una agrupación de todos los libritos que tienen relación con el alma. Entonces aquí están todos los títulos. Cuidado del alma, relación del alma, guía para el alma avanzada. Así en ese orden, yo soy como muy organizado con eso. Y además que pues a uno también le tiende a fallar la memoria ya por los años. Entonces es como utilizar técnicas de trabajo que se me facilite. ¿Qué son los libros? A ver, los libros son lo que todo el mundo, específicamente en las casas, en el hogar, uno debiera, desde que el niño empieza a asimilar cosas, irlo integrando con los libros. Cada uno en su debido tiempo. Los niños uno normalmente lo que hace es mostrarles gráficos de juguetes, mostrarles gráficos de los cuentos para niños que vienen gráficos, leerles algo, más o menos lo que ellos puedan ir asimilando. Y eso es una práctica que se debe llevar siempre desde el hogar, no necesariamente cuando tenga que ir a la escuela, kinder. El libro es algo fundamental para los que nos gusta leer. Es algo básico. Por ejemplo, en mi caso, más específico, todo el tiempo que tenga disponible, yo leo. O sea, tengo silla, tengo un escritorio ahí. Todo el tiempo que me quede disponible yo leo. Porque me gusta, inclusive es parte de mi terapia personal. Ya con los años que yo tengo, igual a mí me encanta. ¿Qué significa esta mesa que yo veo acá? ¿Me puedes contar un poquito si vienes? Porque esta es una mesa y una silla como en la época del colegio. Sí, pues realmente esta mesita ni siquiera es mía, esta es de la dueña de ese local. Pero para mí, a mí me ha servido mucho porque aquí tengo mi silla. Esta es mi silla de lectura. Acá te pones a leer. Sí, cuando no hay gente. Cuando estoy desocupado, entonces aprovecho y además esto es una poltrona para mí porque aquí se relaja uno lo más rico. Oye, y podríamos afirmar que libros para leer no te faltan, digamos. No, nunca. Usted tiene 78. Sí, señor. Sí. ¿Y llevas 30 ahí? Más o menos unos 35 años acá. ¿Qué importancia en su vida tienen hoy los libros? A ver, los libros para mí siempre han sido importantes, siempre. Pues como le comentaba inicialmente, yo soy lector. Pues, uno dice lector porque le gusta leer libros. Desde muy joven y siempre me llamó la atención toda esta parte oculta, todo lo que tiene que templarios, cátaros, masonería, todo como dentro de esa línea yo me leí muchísimos libros, inclusive esos de los libros de la colección de Otros Mundos, no sé si la conozca. Eso salió más o menos como en el 80 y eso fue una sola edición y de donde nos sacaron supremamente. En ese tiempo se vendió muchísimo porque el ocultismo, que es más o menos como el concepto general de esa colección, era esotérica, entonces en ese tiempo todavía pegaba, era como más oculto que el resto de lo que uno podía leer. Entonces a través de eso yo me alcancé a leer bastantes libros de esa colección. Muchas gracias, don Orlando. No, señor, con muchísimo gusto por servirles. Enormemente
el dedicarnos un poco de tiempo para poder hablar de su lindo oficio que es la librería. Venga, Sama. Que estén muy bien. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Existe realmente una temperatura ideal para el café o depende de la persona que beba el café? Para preparar el café y para consumir el café sí se recomienda una temperatura. Un café se prepara. Tenemos un gran error en las formas de preparar nuestro café y es que lo hacemos con el agua a temperatura de ebullición o hervor. No debe ser así. Cuando tienes el agua muy caliente sobreextraes algunos atributos que tu cerebro no desea. Entonces bajas la calidad. Tienes un buen café, pero si lo preparas mal, dañas el resultado. Y el café se disfruta desde que lo empiezas a tomar cuando está caliente. Disfrutas de los primeros sorbos y ahí tratas de tener una valoración, sobre todo cuando tomas un café nuevo. Y yo le explico a algunas personas, lo hice alguna vez en público, el café es como el amor, no lo entiendes la primera vez que lo pruebas, sino que lo vas descubriendo hasta el final. Entonces cuando tomas un café muy caliente no te dice mucho, pero cuando lo terminas ya te dice todo. ¿Y cuál sería esa temperatura en números o existe un rango? Sí, yo pienso que el café en taza se debe tomar más o menos de 7 hacia abajo. ¿De por ahí, 7? De 7 hacia abajo, si tomamos una escala del 1 al 10, por ahí de 7, no 8, 9 es muy caliente. O sea, tienes que tomar sorbos muy pequeños, los pasas muy rápido, no los degustas tan bien. Pero cuando ya está entre tibio, entre 7, 6, 5, 4, es muy buena la bebida. Resulta que el café, a nivel de que va descendiendo la temperatura, va expresando diferentes atributos. Es eso. ¿Algo especial para acompañar en términos de comida con el café que tú sugerirías? Bueno, sí, el café se marida con demasiadas cosas, pero uno de mis favoritos es el chocolate semiamargo, cacao semiamargo, a lo suizo. Hay que tener buen gusto para todo, para acompañar un buen café, una buena compañía, una buena conversación, un buen sitio, demasiadas cosas. El café es una locura en los mejores términos. Oye, tiene espíritu el café, tiene alma el café. Tiene mucho espíritu. Tiene un mundo el café. Tiene un mundo, tiene alma, tiene todo. El café es considerado la bebida más consumida del mundo, después del agua. Qué pena con mi nuevo amigo, porque Chile tiene una gran vinicultura, pero pensaría que está por encima del vino. Por ejemplo, Argentina con el tema del mate, pues sí, se respeta, se disfruta. El tema del té, pues muy ancestral. Pero el café, sobre todo con lo que está pasando ahora en el mundo, el tema del café, todavía para mí no lo alcanzo a dimensionar, el boom tan gigantesco. Yo pienso que somos seres humanos café dependientes. Uno va y ve el café que está en grano completo y hay otro café que se vende ya molido. ¿Cuál es tu opinión en relación a esas dos opciones? De acuerdo, el café preferiblemente lo ideal es que tú lo muelas en tu casa antes de prepararlo. Conserva un poco mejor sus atributos, sobre todo en los temas de fragancia. En el sabor no te va a cambiar en nada. Si lo compras molido o si lo compras tostado sin moler. Además porque te amplía un poco el ritual de la preparación. Entonces mientras lo mueles y mientras lo infusionas, pues digamos que el ritual se vuelve un poquito más extenso y además que las fragancias, las fragancias iniciales te embriagan. Hablando de ese tema, el café tiene una de las fragancias más espectaculares del mundo, indescifrable. Se estima que tiene más de 2000 características diferentes. Me gustó eso que lo involucraste en un ritual. Es como una ceremonia. Es una ceremonia, tal cual como el té, pensaría yo que es muy similar.
Ahorita mismo hay tendencias, como hay tendencias de nuevos cafés. También yo le explico a mis clientes que tienen que empezar a reaprender a preparar el café, porque ahora es un ritual mucho más complejo, es mucho más tecnológico, es mucho más moderno, porque tenemos nuevos tipos, nuevas tendencias de café, de consumo de café, cafés de especialidad. Ya los cafés estándares no satisfacen del todo. Ahora buscamos una nueva gama de expectativas y de experiencias, de sabores, de experiencias. El título es Temisoch, monólogo de un sueño florido. Soñé con cosas absurdas, sin sentido, muy parecidas a las que soñaba cuando me daba fiebre en la niñez. Soñé con un círculo negro sobre la superficie grisácea de un mundo. Yo era ese círculo de bordes negros reteñidos con una religiosa exactitud. Tuve la sensación de ir agrandándome, como una onda que se expande en el agua tras la caída perpendicular de una piedra. Una onda que al final se revienta sin dejar rastros y languidece sin retorno. El círculo entonces se volvía una línea vertical, es decir, yo me volvía una línea recta encima de un fondo pálido, un trazo que se iba partiendo en pequeñas lineecitas hasta convertirse en lluvia. Empecé a lloverme, me llovía encima de un campo de trigo a blanco y negro, cuyo juego bicolor permitía ver que ya había anochecido. Me lloví fuerte, era un aguacero sin límites, un diluvio de pequeñas líneas diagonales precipitándose con determinación y vehemencia. Podía sentirme en todas partes, como un organismo omnipresente e inatajable que sencillamente se llueve. Al final, cuando estaba en el barro grisáceo del sueño, cuando me escampé por completo y supe que no me llovería más, empecé a reagruparme, a unir todos mis trozos en una sola materia uniforme de carne y hueso. Empecé a adquirir una forma humana, una figura que se acurruca mientras flota en el agua. Pude entonces palpar el recuerdo más remoto que puedo tener, un recuerdo que deja de ser sueño y se convierte en una manifestación palpada únicamente con los ojos cerrados y el alma en pleno. Estuve nuevamente en el vientre de mi madre. Ahorita les voy a mostrar un poco de lo que hago, un poco de mis obras, que para mí son increíbles, son las que más aprecio, como son, digamos, estas, que son arte abstracto, representando a la mujer no tipo Victoria's Secret, sino esa mujer real, esa mujer que representa feminidad, esa mujer luchadora, emprendedora. Por eso ninguna de mis obras tiene rostro, porque puede representar a cualquier mujer. Ahora, ¿qué rol? ¿Eso está sobre un billete? Sí, de hecho sí está sobre billetes venezolanos, completamente reales. Y es un lienzo mostrando ese Venezuela bonito, ese Venezuela que alguna vez fue. Para que cuando alguien se lleve un billete de eso, se lleve una parte bonita de Venezuela. Y eso es lo que más me enorgullece. Frida Kahlo, de hecho los mexicanos no la quieren mucho, porque hablan un poco historias, digamos así, abstractas, ambiguas sobre ella, pero es una mujer emprendedora, luchadora, como digo siempre. Es una mujer que representa, que a pesar de que en su época la forma de vestir, la forma en cómo se maquillaba, la forma que tenía, su única ceja, entonces todo esto la llevó a que pensaran que ella era
homosexual o que era una cosa, que la otra, por la historia de Frida Kahlo y lo que representa es súper increíble. Y para ti, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que hizo clic adentro para que te decidiera hacer una obra como la que hiciste? O sea, lo que representa conmigo allá es precisamente lo mismo que yo hago en la calle, luchar y emprender, luchar y emprender. Porque a pesar de que ella tenía un esposo que era demasiado conocido en ese entonces, que hacía murales increíbles, ella dijo, no, yo puedo, y es lo que hace mi arte, yo puedo y puedo. Es arte precolombino, inspirado en la ciudad de oro o el dorado que existe aquí en Colombia, y la creencia, digamos, de todos es precisamente eso, que aquí en Colombia está el dorado. Entonces, si ustedes, digamos, como latinoamericanos se vieron la película Apocalipto y vieron estas cabezas que cortaban pintadas de azules, mira, es todo esto lo que representa. Esto es un precolombino, que si lo quieres ver ya así en oro, súper bello, te puedes acercar al Museo del Oro, que está aquí, digamos, que está aquí en Colombia, a una cuadra de aquí donde trabajo, y lo puedes ver en vivo y en directo. O sea, el arte precolombino, digamos, aquí en Colombia es súper increíble, porque el dorado está en Colombia. Oye, la gente que te quiera encontrar, ¿cuáles las coordenadas? Porque estás en un punto neurálgico de Bogotá. Sí, no, es súper sencillo, o sea, llegan al Museo de la Independencia o al Museo del Florero y ahí me pueden encontrar al frente, y pueden encontrar de todo un poco, cuadros como los que yo vendo, sombreros, pueden encontrar también bolsos en cuero, pueden encontrar billetes, bueno, pueden encontrar una cantidad de cosas que aquí se hacen porque eso es una calle demasiado cultural. Sí. Entonces, para que se arrimen por acá y encuentren lo que necesiten. ¿Cómo se llama esta calle? Y está al costado de Bolívar. Sí, en la Plaza Bolívar, en la calle 11 con séptima, por aquí encuentran todo lo que necesiten. Si quieren sombreros, de nuevo les digo, si quieren sombreros, si quieren bolsos en cuero, si quieren cuarzos, si quieren arte, por aquí encuentran absolutamente todo. Bueno, un placer, soy Maximiliano Ferrero Campo y en mi arte soy Maximiliano, soy artista plástico. Actualmente estoy ubicado, digamos, en La Candelaria, el sector más cultural y más, ¿qué les puedo decir?, más increíble que tiene Bogotá. Oye, ¿qué es lo que tiene La Candelaria? ¿Cuáles son las singularidades de La Candelaria? No, es increíble La Candelaria porque parte de la historia de Colombia empieza aquí, en La Candelaria. Yo estoy ubicado al frente del Museo de la Independencia. Aunque no es mi independencia como afrodescendiente, es la independencia de todos y nos representa. Como la Policarpa, que fue una mujer súper emprendedora y aquí en Colombia es tan representativa que ella representa a esas mujeres empoderadas, representa a estas mujeres feministas, representa a estas mujeres que pueden hacer más de lo que pueden hacer. Y por eso estoy ubicado, digamos, aquí en ese sector. Oye, Max, me contaba antes de comenzar a grabar que La Candelaria tiene una singularidad, que en pocos metros uno puede ir viendo distintos aspectos de Colombia. ¿Me puedes contar más de eso? Claro, es que Colombia es tan abstracto, lo digo en mi forma de arte, es tan abstracto. Porque aquí en Colombia tú pasas por una cuadra y ves lo más bello de Colombia. Su arquitectura colonial, su arquitectura, digamos así, imperial, todo esto. Y pasas a la siguiente cuadra e encuentras personas en situación de calle, habitantes de calle, una situación tan decadente. Entonces es muy, como digo yo, paralelo. Porque en una cuadra encuentras lo más hermoso de Colombia y en la siguiente cuadra encuentras lo más horrible de Colombia. Oye, cuenta un poquito de tu arte, cómo nace tus deseos de hacer este tipo de arte. Bueno, yo empecé, digamos, de manera empírica antes de estudiar, porque he hecho diplomados, digamos, en arte.
por la situación tan increíble, porque aunque no sepan muchos, lo voy a decir aquí, es que primicia, yo soy desplazado por la violencia. Y al ser desplazado por la violencia, ¿dónde pego? ¿Qué voy a hacer? Desde toda la vida he vivido el arte en mi corazón. Me encontré un artista muy increíble que se llama Ernesto José Rojas Telles, que en estos momentos no está porque aproximadamente hace un año atrás se murió de un cáncer de estómago, pero esta persona me enseñó lo que hago yo actualmente. Me enseñó no tanto a pintar, me enseñó a inspirarme y a ver, a observar. ¿Cómo observar? Ver tanto las situaciones bonitas de la vida como las situaciones horribles. Y dentro de ese marco, inspirarme a pintar, porque el arte es precisamente eso. Si tú te sientes feliz, calcas tu felicidad en un cuadro. Si te sientes triste, calcas tu felicidad en ese cuadro. Y lo haces de manera tan increíble, tan amorosa, que la persona que viene y ve tu cuadro se enamora precisamente del sentimiento que estás emitiendo con tu obra de arte. O en este caso, pues mi obra de arte. Ya sea alegría o tristeza. Listo, exactamente. Alegría, tristeza, rabia, todo este marco. Oye, ¿qué significa ser desplazado por la violencia? Bueno, aquí en Colombia ser un desplazado por la violencia es una persona que está en su territorio, voy a hacerlo de manera sencilla. Está en su territorio, están sus cosas, pero vienen fuerzas armadas al margen de la ley y te sacan de tu territorio. Te sacan. Sin tus, ¿cómo les explico? Sin tus cosas, sin tus bienes, sin nada. Entonces te sacan. ¿Y qué te toca hacer? Mirar qué vas a hacer. ¿Y cuál era tu territorio? ¿Desde qué territorio te sacaron? Yo soy de la ciudad más linda de Colombia, que es Cali. Y cerca a Cali hay un pueblo muy lindo que se llama Florida Valle, que es una de las zonas rojas más grandes de guerrilla aquí en Colombia, y es Florida Valle. Ahora, ¿cómo sales? ¿Sales solo o sales con tu familia? No, salí absolutamente solo, sin nada, sin un centavo, diríamos en Estados Unidos, sin un centavo en el bolsillo, pero me tocó venirme. Literal caí en situación de calle. Nunca en mi vida ha habido acercarme a la persona a pedirle regáleme algo, regáleme lo otro, pero me tocó y en esos momentos fueron aproximadamente 3 años atrás y fue una situación demasiado horrible que no entendía, pero gracias a Dios me sacó de todo eso, me enseñó que mi arte me podía sacar adelante y es lo que hago ahorita. Eres de color de piel oscura. ¿Cómo se define o cómo te gustaría que se definiera acá en Colombia? Bueno, yo como afrodescendiente, aquí en Colombia se define como afrodescendiente o como afrocolombiano. Es muy lindo preguntarle a la gente porque no podemos permitirnos, digamos, dentro del marco, decirle a la gente negra, como decirle a la gente de color, sin su permiso. Porque aunque yo como negro y amo mi color, porque cuando tenía aproximadamente 9 años, leí mi primer libro que se llamó La historia del negro en Colombia y aprendí a amar mi color. No todos lo hacen porque aquí en Colombia existe un poco de racismo estructural. Ya no es ese racismo tan plausible, tan fuerte, pero sí es estructural. Entonces, eso, preguntarle, si tú eres negro, blanco, indio, mestizo, siempre preguntar, ¿cómo me puedo comunicar contigo si eres afrodescendiente, eres afrocolombiano, raizal o palenquero? Ahora, ¿cómo notas tú ese racismo cuando estás acá trabajando, ofreciendo tu obra de arte? ¿Tiene episodios de racismo? Claro, por supuesto que sí, tengo episodios de racismo. ¿Por qué? Yo soy el único afrodescendiente, afrocolombiano, raizal y palenquero de aquí, del sector cultural de la Candelaria, expresando mis obras de arte, como lo es la palenquera, como lo son las diferentes personalidades de hecho. Es tanto el racismo estructural que existe hoy actualmente aquí en Colombia, que la primera ni siquiera vicepresidenta negra que existe en Colombia aproximadamente hace 2000 años de historia de Colombia es Francia Márquez. ¿Y eso es un hito importante para la comunidad? Sí, para la comunidad afrodescendiente aquí en Colombia es súper importante.
porque de hecho de 200 años de historia de Colombia, es la primera negra en llegar a un alto tan importante como es la vicepresidencia de Colombia. Entonces, a pesar de sus idas y venires, sus aciertos y desaciertos, para nosotros como afrodescendientes es súper importante porque tenemos representación y no la tenemos. Y llega esta mujer aquí a Colombia tan importante como lo de Francia Márquez, una mujer que fue empleada doméstica, una mujer que luchó en minas. O sea, su historia es súper increíble. Y yo contando y hablando de ella, se me eriza la piel porque es una mujer increíble. ¿Podría llegar ella a ser presidente? Sí. ¿Presidenta? Por supuesto que sí. Ah, es una posibilidad. Sí, claro, porque la gente lo que piensa es que aquí en Colombia el sector negro es una minoría, cuando somos mayoría. Somos una mayoría increíble porque Colombia es pluriétnico. Colombia es muy pluriétnico. La mayoría de personas que están aquí en Colombia son o indígenas o negros, porque el sector blanco está un poquito más, el sector blanco sí es más minoría que el sector mestizo o negro. Max, ¿me contáis un poquito de tu vida? ¿Tu familia? ¿Ellos están lejos de Bogotá? ¿Viven en qué lugar? ¿Tienes hermanos? Cuenta un poquito de eso. No, yo tengo cantidad de hermanos, gracias a papá. Tengo aproximadamente como 9 hermanos por papá. Por parte de mi mamá tengo 2 hermanas, que se llama Talía y Jayri. Increíbles mujeres, trabajadoras, gracias a Dios. Y mi mamá, que se llama Norfa Cuero, que igual es una afrodescendiente, pero muy luchadora, que es ama de casa. Es ama de casa, ha trabajado toda la vida como ama de casa, pero es demasiado, ¿cómo les puedo decir? O sea, que las adversidades de la vida nunca la han tirado al piso, al contrario, criando 3 hijos sola, y toda la vida nos inculcó, tienen que trabajar, tienen que hacerlo, tienen que salir adelante, y gracias a eso, hoy Maximiliano está trabajando acá en Bogotá, solo, sin ella, pero la llevo siempre en mi corazón. Oye, ¿cómo va tu vida? ¿Qué es lo que te gusta hacer, además del arte? ¿Cómo se viven las 24 horas del día? Bueno, pues mis 24 horas del día aproximadamente son leer, caminar, porque amo caminar y amo meditar. Amo caminar y leer y meditar y pintar. Eso es mi vida todos los días. Leer, meditar y pintar. Leer, meditar y pintar. Eso es mi vida. El arte me ha permitido precisamente eso, ser una persona... yo me digo así, yo soy surrealista. Yo soy surrealista. Porque cada emoción que tengo la plasmo en mis obras de arte, la plasmo en mi sentir, en mi vida. Trato de mostrarle a todo el mundo la persona que realmente soy y no me muestro de manera cebolla, como digo yo siempre, de manera cebolla, con capas y capas y capas. No, me muestro tal cual soy. Por supuesto, tengo mis emociones y temperaturas, pero me muestro siempre lo que soy. Y cada persona que me conoce dice precisamente eso, de que soy una persona sensible, humilde, que independientemente de todo lo que me ha pasado en la vida, sigo mostrándome tal cual y muestro mi felicidad y alegría, y lo que le brinda a los demás es felicidad y alegría. Oye, ¿cómo te va con el amor? Un poco complicado. Es un poco complicado en ese sentido porque amo el amor. No, amo el amor. No me he enamorado del sentido, nunca me he enamorado. Nunca me he enamorado, ¿por qué? Si me preguntas hoy y ahorita de qué me he enamorado de mi arte, de mi oficio, de mi trabajo, de mi empeño y de lo que hago día a día. De eso estoy enamorado. Y es complicado porque cuando llega una persona a mi vida, independientemente de lo que sea, llega una persona a mi vida y no me demuestra ese tipo de valores que yo he construido toda mi vida, entonces para mí es un poco complicado, porque soy una persona trabajadora, luchadora, emprendedora, comprometida conmigo mismo. Entonces estoy en mi marco, en mi círculo. Entonces si llega una persona tiene que tener esos mismos valores y no es lo material, no es nada de eso, sino que me demuestre que puede luchar, que puede salir adelante, y eso es lo que quiero. Entonces en el amor sí es un poquito complicado. Pero el amor es una fuente inagotable de creación para el artista, ¿sí? Claro. Sí. Yo amo el amor. Sí.
¿Y de dónde creas, Max? ¿Te has dado cuenta de cuáles son tus motores de creación? Las temperaturas. Cuando digo temperaturas, yo digo temperaturas emocionales. ¿En qué sentido temperaturas emocionales? Cuando estoy triste, es muy chistoso, porque cuando estoy triste, pinto colores muy cálidos, lo que es negro, café, marrones, todos esos colores oscuros, y hago cuadros así, y me expreso precisamente en eso, y yo, después que lo termino de hacer, me da hasta risa, porque yo, Dios mío, estoy pintando negro, ¿por qué? Y es precisamente eso. Cuando estoy muy feliz, son colores muy brillantes, fluorescentes, amarillos, o sea, es wow. Y mi inspiración precisamente es eso, me hacen mis emociones, para que cuando alguien pues se lleva un cuadro, se lleve una emoción mía. Es increíble. Oye, me ha encantado conocerte, te agradezco profundamente tu tiempo y quiero yo te voy a dar una palabra y quiero que me cuentes qué es lo que te surge después de decir la palabra. Me refiero a la palabra vida. Vida, emoción, emprendimiento, confianza, éxito, propósito. La vida es precisamente eso. La vida no es caerse, porque todos los días se cae, es levantarse y de manera, porque la vida depende de ti y de mí depende mi vida, no depende de nadie, es de mí. Quiero comprarme un café, quiero tomarme algo, trabajo. La vida depende de mí y no de los demás, eso es vida. Venga, esa mano, Max, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué les parece el poema por limón? Es muy chévere porque es algo que casi nadie hace y pues es algo que pues no todos lo ven como se tiene que ver. Es algo lindo. nuevo, innovador, porque pues ahorita casi nadie hace poemas, casi nadie dice ¿Y ustedes nada. conocían este trabajo o se lo encontraron ahora? Nos encontramos ahorita. Bueno. Y acá tenemos al hombre, al poeta, ¿no? Sí. Te lo voy a leer. Siempre grabamos en la vida. Vale, dice así. Bogotá, 27 de octubre, año 2023. Que baje desde la pulpería de los cerros, que llegue como llega la lluvia, como descienden los ríos, como se precipita el invierno, tu amor, enclaustrado en lo genuino del silencio, retenido en el inmenso segundo que nos arropa los labios, que venga, que llegue tu sentir con las estrellas, que me salve de la sombra, que me libre de las tinieblas, que venga, sentada en la orilla de una noche, sentada en la sombra blanca de una luna inmensa que se desgaja, que se escurre como intentando abrazar al agua. Allí te espero, allí te aguardo, con la espalda desnuda, con el cabello a los vientos, con los ojos posándose en un lejano horizonte que nos aguarda. Entonces que baje tu amor con los arroyos desnudos, que baje con tanta verdad, que se derrame con tanto sentir. Ven, con un invierno de sueños, ven, con un diluvio de besos, ven, inúndame de tanta ternura, hazme mar en tus manos y permíteme navegar mis sueños, mis barcos de papel en las marejadas del amor que tú me brindas. Para Mateo, con amor, Lorena. Sí, se lo envié. Qué bonito. ¿Se lo enviaste a Mateo? Sí, se lo envié, porque pues yo soy una persona súper seca, la verdad, entonces no soy de más acciones que de palabras. ¿Y Mateo sabía? ¿De ¿O qué? es una sorpresa absoluta? De que Es una está- sorpresa. Es una sorpresa absoluta. Yo creo que no se lo esperaron. No se todavía. lo espera. ¿Y qué te pareció? No, súper lindo, o sea, severo talento, la verdad. Talento lo que hay. Sí. ¿Un besito al Mateo? ¡Ay, no! Tampoco. No, tampoco está allá. Entonces un saludo a Mateo. Saludos.
de que quiero que me diga algo como que para alguien que quiero yo, pero que no se puede dar por cosas de la vida, familia y eso. Pero se que llama quiero el que enamorado? sepa. ¿Se puede saber? Daniel. Daniel. Y una vez lo termine, le vas a enviar a Daniel igual que Lorena, se lo va a enviar por audio. Sí, por audio. O sea, de aquí a fin de año tenemos 2 matrimonios. Ojalá, no mentiras. No dudo, la verdad, Pues la no verdad. creo. En serio. Bogotá, 27 de octubre, año 2023. Hay un epígrafe que reza: quien encierra una sonrisa, quien amuralla una voz. Miguel Hernández. Detrás de estas paredes inmensas, más allá de la celda en la que nos retienen el sueño, hay un cielo, hay un inmenso suspiro de vientos desproporcionados que están aguardando tus alas, que están convocando el vuelo de nuestras ilusiones. Amor, más allá incluso de tanta angustia, de las noches en las que nos sorprende el llanto, en las que nos retiene el misterio, en las que nos lloramos desde lejos. Más allá está la vida, el camino, el deseo de estar contigo, el idilio que no retiene nadie y nadie podrá enclaustrar, un latido. Este corazón que yo te ofrezco es un intento de amor superpuesto a la muerte. Ha nacido libre, ha germinado en un valle desalambrado y por ende crece hasta convertirse en bosques desproporcionados. Detrás de este inmenso muro hay un cielo que no retendrán jamás. Detrás de todo lo que impone el mundo hay un misterioso crepúsculo que nos llama con sus luces, que nos está esperando. Vendrás. Para Daniel, con amor inmenso, Valentín. Muchas gracias, está muy bonito. ¿Qué te pareció, Valentina? Muy bonito, está muy lindo. Hay Muy partes chévere que, lo que hace. ¿Hay partes que te tocaron? Sí. Sí, está muy cito, o sea, es muy lindo y muy cierto. Gracias. Muchas gracias. Vale, que estén bien. Muchas gracias.